¿Qué tal? Anduvo lloviendo por la zona, ¿vio? Sí, anduvo Sí, lloviendo. acá en Capilla del Monte 16 milímetros, pero hubo otros lugares como Villa Dolores, por ejemplo, que tuvieron una precipitación bastante elevada. Hoy, bueno, tenemos en nuestro portal para ir revisando agenda cultural, como siempre, sale Agenda San Marcos también, porque tenemos muchas actividades en nuestra región, pero hoy nos queremos detener especialmente en algo que venimos cubriendo ya en nuestro informativo, en CDM Noticias Radio, pero que a la vez está en tapa en muchos portales que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela y nos podemos quedar con un Venezuela, bueno, de qué pasó en el minuto a minuto, que muchos medios también le gusta hacer ese minuto a minuto de acaba de invadir, acaba de decir tal cosa, acaban de secuestrar a tal persona y demás, pero también podemos pensar en una continuidad que hay en unos Estados Unidos con su política expansionista y nos visita hoy Aníbal Barcelona que está acá en el estudio. ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, ¿qué tal Agustín? ¿Qué tal Renata? Un gusto enorme participar de esta radio que soy escucha y bueno, y me da mucho gusto en un momento tan difícil para la comunicación comunitaria, precisamente en tiempos de ajustes y de retrocesos en términos políticos nacionales. Pero bueno, poniéndole el cuerpo y tratando de contribuir mínimamente con el aporte que uno puede hacer, desde, en este caso mío, desde la historia y del periodismo también, desde la comunicación. Buenísimo, te agradecemos. Es claramente un tiempo difícil y le vamos metiendo sonrisa para seguir Sí, porque claro, hay que seguir andando nomás por supuesto. y también en esa construcción es que nos vamos encontrando y así lo fueron viviendo las distintas generaciones. Para nadie fue fácil y a todos hemos tenido momentos un poco más tranqui y momentos más difíciles y bueno, para el periodismo, para la comunicación comunitaria vivimos un tiempo difícil, pero también la tiene difícil Venezuela y la tiene Así es. difícil Latinoamérica en este tiempo. Queríamos charlar con vos entonces de lo que tiene que ver con la política expansionista de los Estados Unidos entre Mm, 1776 y 1840 es la primera época claro. de la política expansionista y vamos a estar como pensando en Venezuela, en lo que está pasando, pero haciendo un poco de historia principalmente. Sí, apenas ocurrió esto de la invasión de Estados Unidos, el secuestro, hay que decirlo en términos como hay que decirlo, no como lo vienen repitiendo algunas agencias de comunicación, como tratando de edulcorar las palabras, ¿no? Para que no suenen tan fuerte, pero el secuestro de un presidente, en este caso Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, me llevó a un libro que no lo tengo en papel, lo tengo en PDF, que es de Gregorio Seltzer, periodista, historiador argentino que vivió Uh -huh. muchos años en distintos lugares de América por ejemplo, este libro lo escribió, que se llama Cronología de las Intervenciones Extranjeras en América Latina, son 4 tomos, los publicó en México mientras estuvo en el exilio durante la última dictadura cívico-militar argentina, ¿no? Esos escritos del exilio fueron publicados por la Universidad Autónoma de México y me parece trascendental rescatarlo. Por lo tanto, no va a ser algo muy original lo mío, sino que voy a replicar muchas de las citas que ha hecho Seltzer en este largo estudio, este largo trabajo. Nos acompañes con la lectura de ese libro entonces. Claro, si quieren se los puedo, a quien tenga interés se lo puedo enviar porque los tengo en PDF. Lamentablemente nunca lo conseguí En no impreso. sé si lo podría comprar porque es un libraco que creo que tiene muchísimas páginas, más de 2000 páginas de citas. Eso son 4 tomos y yo voy a abordar un poquito el primero. Y que todos los tomos están precedidos por una frase de Simón Bolívar que dijo en 1829. Esa frase dice: y los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad, ¿no? Esto Uh fue -huh. una frase en las vísperas de aquel Congreso de Panamá que intentó Bolívar con
bueno, que fue bastante boicoteado precisamente, entre otros, por Estados Unidos, y que fueron muy pocos mandatarios cuando, es decir, dinamitando aquella idea de Bolívar y San Martín de la patria grande latinoamericana, ¿no? Y también en el prólogo del primer tomo aparece una frase de Roque Sáenz Peña, aquel que fue presidente argentino entre 1910 y 1916, famoso por la ley Sáenz Peña del voto secreto y obligatorio en nuestro país, de 1912, y que decía algo así como: la felicidad de Estados Unidos es la institución más onerosa que pesa sobre el mundo. Lo traigo como cita porque Milei, el presidente Milei, se refrenda mucho en esta época de las oligarquías y de cuando se jacta decir mentirosamente, ¿no? Que la Argentina ocupó los primeros lugares en el mundo en esos años. Pero bueno, fíjense ustedes que Roque Sáenz Peña, siendo de la oligarquía y un liberal, dice esto de Estados Unidos. Es decir, para mantener una política de Estado no es necesario arrodillarse ante el poder de turno. Claro. ¿No? Bueno, este año se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos y decía Seltzer en aquel estudio, este estudio lo hizo aproximadamente hace 50 años, o lo empezó a hacer, ¿no? Empezó a publicar. Lo completó después el cuarto tomo hasta 1990, cuando fue la invasión de Estados Unidos a Panamá y el secuestro también de Manuel Noriega. Claro. Que tanto se citó porque se tenía como referencia como una de las últimas incursiones de Estados Unidos en la región, en el territorio, previo a esta en Venezuela, ¿no? Pero fíjense esto que decía Seltzer, dice: aquellos norteamericanos que buscaban escindirse de Inglaterra atribuían importancia al engrandecimiento territorial como medio para afianzar su seguridad, ¿no? Fíjense que para afianzar su seguridad debían expandirse territorialmente. Y replica o amplifica este concepto Seltzer diciendo que la idea, el derecho a la seguridad, pasó a otra etapa de desarrollo y se transfirió al derecho natural, que en la mejor tradición del puritanismo anglosajón implicaba mezclar a Dios con decisiones terrenales, ¿no? Es decir, bueno, en todo esto le metían una cuestión de la deidad. Y Samuel Adams, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, hay que tener en cuenta este apellido, Adams, junto a Jefferson y también a Washington, pero Samuel Adams era como un filósofo, pensador, pero decía esto en 1778, 2 años después de la independencia de Estados Unidos: Estados Unidos podía poseer Canadá, Nueva Escocia y las Floridas como un designio de la naturaleza, y si ésta no colaboraba, debía apelarse a la fuerza. Digo esto... Ya había convicción ahí expansionista, claro, ¿no? Había convicciones expansionistas, y también hay que pensar que esto de Trump no está tan disociado como a otras políticas de Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿no? Claro, aparece Aníbal, estamos hablando con Aníbal Barcelona, charlando un poco de la primera etapa de la expansión de Estados Unidos, y aparece esta idea a veces de Donald Trump como, es un loco y claro, es el único guerrero, por decir, aunque en la gobernación anterior no había sido la guerra su principal eje, pero claro, hoy por hoy aparecen, bueno, está con 3 guerras a la vez, o con invasiones, o con los distintos nombres, y aparece como que fuera una cuestión de él y no una continuidad en Estados Unidos. Así es, y muchas veces
se le adjudica su origen republicano, que el republicanismo es más de derecha, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, los demócratas no se diferencian demasiado en esto, por lo menos, del expansionismo y del uso de la guerra como medio de acción, como política de Estado, digamos así, ¿no? En el origen de la independencia de Estados Unidos, recibió apoyo de Francia y de España. ¿Por qué? Bueno, porque enfrente estaba Inglaterra, que era quien manejaba esos territorios, y bueno, estaban en una puja, pues, sobre todo Francia e Inglaterra, en cuanto a la hegemonía principalmente en Europa, pero podríamos decir la hegemonía mundial. Entonces, uno podría decir que luego se arrepentirán, pero bueno, eso es con el diario del lunes, por estos apoyos, porque no solo fueron apoyos políticos, sino también apoyos materiales, es decir, bueno, provisión de armas, provisión de dinero para hacer frente al Reino Unido de Gran Bretaña. Las primeras incursiones de Estados Unidos hacia el sur se dirigirán hacia la posesión de lo que llamaban las Floridas, para de ese modo luego dominar la región de México, ¿no? En ese entonces era Nueva España. Claro, México no pertenecía, o sea, hay parte de lo que sería ¿qué estado? ¿El estado de Texas? ¿Cuál es la zona que después asumió Estados Unidos? Primero se va a tomar posesión de la Luisiana. En realidad, en muchos casos va a hacer compras de territorio. La Luisiana, que pertenecía a Francia, que lo que le importaba a Estados Unidos era el puerto de Nueva Jersey, donde desembocaba el río Mississippi, la principal. Es decir, con eso también era una puerta de entrada al Golfo de México, que hoy le empiezan a llamar, aparecen algunos mapas, si uno googlea, aparecen unos mapas como pretende llamarlo Trump, ¿no? Golfo de América, en vez de Golfo de México, ¿no? Es el Golfo era la salida al Golfo de México en Nueva Jersey. Entonces la primera expansión va a ser hacia Luisiana, que se lo va a terminar comprando a Francia. Primero fue cedido por España a Francia, y después Francia lo vende en medio del conflicto y de la guerra que empieza a complicar a Napoleón. Recordemos tiempo también del Imperio Napoleónico en Francia, y que empieza a complicarse cuando busca expandirse, y sobre todo cuando se expande hacia España, que se desencadenan las luchas por independencia en América Latina, ¿no? Todo eso se le hacía necesario a Francia y a Napoleón hacerse de dinero, recuperar parte de lo que había prestado, cediendo territorios, que decía, bueno, ya no podía ser. Y acá esto se entronca, la cesión de Luisiana, con la independencia de Haití, la revolución y la independencia de Haití. Cuando Haití es 1804, ¿no? Estamos hablando más o menos de tiempos paralelos, contemporáneos. Cuando Haití se independiza o empieza la guerra por la independencia, empieza a aparecer las dificultades para Francia en el territorio. Así que bueno, no sé si vamos siguiendo ahí, siguiendo por ese camino. Vamos de días. En esa época del conflicto, digo, por ahí a lo mejor es muy engorroso todas estas cuestiones, porque habría que seguirse con unos mapas, ¿no? Pero lo segundo va a ser la Florida, ¿no? La Florida también es un territorio apetecido, porque también era la puerta de entrada al Golfo de México. La Florida es, bueno, donde hoy está Miami, Orlando, toda podríamos decir, la Disney zona, digamos. La Disney zona, pero también como la zona donde define los destinos de América Latina. Es una región, pensemos, el personaje Marco Rubio,
que Claro. nació en Cuba, pero que vivió toda su vida en la Florida. Es un personaje que influye porque digamos, vuelve sobre la idea de invadir Cuba, ¿no? Claro, Como claro. allá en 1962, cuando fue lo de Bahía de los Cochinos, pero digamos, más allá de la invasión, Cuba está bloqueada desde los orígenes de su revolución económicamente. Así que bueno, acá hay otra cita interesante. No los quiero aburrir, pero cualquier cosa cortame. Vamos, y cuando hacemos un cortecito retomamos en otra columna. Así que el vicio del profesor de historia, ¿viste? claro, te vamos acompañando. De paso le contamos a la audiencia que estamos hablando con Aníbal Barcelona, porque se viene una nueva columna en una radio Muchas Voces. Este informativo sale por distintos medios, pero en una radio Muchas Voces después también vamos a ir sumando una columna para poder hacer un repaso histórico. En este caso nos metimos de lleno con la primera política expansionista de Estados Unidos, pero otros días estaremos abordando otras temáticas. Bueno, cuando pasaba esto de Luisiana, la Florida, había un joven gobernador de la región de la Florida, que era español, Bernardo de Galvez, que luchó contra los británicos por la posesión territorial de ese lugar, la Florida, y decía esto de los yanquis. Traje todas citas que nos remite a este presente, ¿no? El yanqui es un ser hipócrita, falso y desvergonzadamente rapaz. Las ideas de gobierno popular, de democracia y de comercio libre que proclaman no tienen más objeto que desconocer los derechos de los demás, engañar al mundo con falsas promesas y obtener provecho propio, ¿no? Bueno, después otra persona que citaba era Thomas Jefferson, que siempre se lo tomó como el padre de la democracia. Bueno, hay una serie de citas, Sí, pero contanos un poco de pero ese también, Jefferson. claro, este Jefferson era sumamente ambicioso y él decía, por ejemplo, 1786, cuando todavía no había sido presidente, nuestra confederación debe ser el nido desde el cual toda América del norte y del sur habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interese a este continente expulsar a los españoles rápidamente. No dice no expulsarlos, Claro. no expulsarlos rápidamente. Aquellos países no pueden estar en mejores manos. Claro, habían recibido apoyo de España para independizarse. Mi temor es que resulten débiles como para que se los arrebaten, ¿no? No sea que resulten débiles después los españoles para que vengan otros con ideas de liberación y de patria grande como Claro. Bolívar. Para ellos estos eran arrebatadores, ¿no? Claro. Las ideas independentistas. ¿Qué más tendría para citar de este momento? Bueno, George Washington también era un dueño de plantaciones, un especulador de tierras, comerciante, prestamista. Quiero decir El que muchacho de los billetes. Claro, del claro. billete de 100, el que tiene a mano un billete de 100. el que tiene a mano, compártalo. Sí. Bueno, y también cuando se aprueba la Constitución y asume como primer presidente, esto fue en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, ¿no? Eran 11 estados de la Unión. Esos 11 estados estaban agrupados bien en el este europeo, en el este del continente americano, del norteamericano, y al siguiente año ya se suman dos estados, Rhode Island y North Carolina. Y bueno, entonces, como decíamos, en el siglo XIX ya se profundiza la crisis del imperio colonial español. En 1800 España transfiere a Francia la Luisiana, como habíamos dicho. Después la Luisiana es vendida por Napoleón a América, y ahí ya con el puerto de New Jersey y ese territorio que era muy importante en términos de kilómetros cuadrados,
y que además, bueno, era fuente de riquezas, ¿no? De lo que pretendía ser Estados Unidos, se va a ir expandiendo. Hay que decir que el vínculo entre la revolución de Haití, la revolución haitiana, y este logro por parte de Estados Unidos de conseguir este Estado está íntimamente ligado, porque sin la derrota del ejército francés frente a Toussaint Louverture, el líder de la revolución haitiana, que tanto le ha costado esa revolución, ¿no? En términos políticos, económicos, ¿no? Históricos. Entonces, va a estar íntimamente ligada, es decir, la suerte de Estados Unidos se decidió en Haití, ¿no? Claro. La suerte de la Luisiana estadounidense. Entonces, España, al perder el escudo de Francia pierde, ¿no? Contra Haití, también su suerte empieza a quedar echada a un costado y va a perder lentamente la Florida, Texas, Nueva México, y así vemos como que los estados del sur de Estados Unidos tienen todos nombres españoles, ¿no? Claro. California, Nueva México, o ciudades, Colorado, qué sé yo, no es que... claro, no son nombres ingleses. No son nombres ingleses. ¿Qué más decir por estas cuestiones? En 1804, el ministro inglés en Washington informaba que los dirigentes norteamericanos tenían pretensiones tan exageradas por la Luisiana que consideraban que por el este la frontera se extendía hasta el río Perdido, al oeste el río Grande y hacia el norte todo lo que no fuera Canadá era Luisiana, como diciendo, metámosle para adelante. Y acá va a venir otra cuestión de cómo se van a dirimir la situación con el oeste, ¿no? La cuestión territorial con el oeste. Bueno, hacen varias exploraciones, un tal William Clark, un tal Lewis, eran capitanes del ejército de Estados Unidos, que exploraron más de 6.000 millas, donde encontraron españoles e indios, hacia el oeste y hacia el sur, ¿no? del primer estado de la Unión. El método común de apropiación fue la justicia, ¿no? La justicia entre comillas, ¿no? En tribunales. Esto era dirimir cuestiones territoriales entre colonos blancos con indígenas. Siempre cuando había un conflicto territorial también había muchas veces acciones de armas y algunos muertos. Y ni que hablar el problema que se le ocasionaba al indígena cuando mataba a un blanco, ¿no? Entonces, casi todas esas sentencias de la justicia terminaba con el traslado de territorios de esas poblaciones indígenas a los blancos. Entonces eso fue como un mecanismo de colonización. Claro. Entonces, lo que dice Seltzer, la idealización de Jefferson como padre de la democracia fue un producto para consumo interno, para Hispanoamérica. Para Hispanoamérica fue un fagocitador de territorios e inspirador de conquista para los que vinieron. Madison, Monroe, James Polo y Theodore Roosevelt, ¿no? Todos estos personajes van a venir después. Monroe, el de la famosa doctrina Monroe, que América hoy para... se está hablando tanto de claro, la doctrina, ¿no? Claro, que hace poco cumplió 200 años, pero está plenamente vigente digamos, de acuerdo a esta idea de América para los norteamericanos, no América para los americanos, sino América para los norteamericanos, y que tanto impactó también en nosotros en territorio de Malvinas. Hay que decir también que hacia 1830 y pico, el periodo que estamos hablando, 1833, Inglaterra se apodera del territorio de Malvinas, ¿no? Pero ahí sí. No, si te parece, estamos ahí, estuvimos desde el 76 más o menos de Estados Unidos hasta 1804, los primeros años de 1800,
y enseguida nos vienen las imágenes de, bueno, qué es lo que pasaba allá y cómo también ir mirando lo que pasaba en nuestra región, en los procesos de liberación de nuestra región. Si te parece, en el próximo encuentro Perfecto. continuamos con Estados Unidos y nos vamos como ubicando también cómo se daban los procesos de liberación y de conquistas en América, en toda la América, mirando un poco el norte y mirando un poco el sur. Reina, estuvimos hablando con Aníbal Barcelona, cerramos este informativo con la música y